¿Qué tal, amigos libres pensadores? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, personalmente pienso que la religión, en términos generales, o el concepto de Dios, fueron conceptos revolucionarios en su momento. Es decir, fueron conceptos o ideas que ayudaron de alguna forma a la humanidad. Ya sé que tal vez para algún ateo que esté escuchando esto le pueda sonar un poco raro, ¿no? Pero bueno, trataré de explicar por qué. Piensen, por ejemplo, que en la antigüedad, cuando surgió la religión, surgió la idea de un Dios omnipotente, era revolucionario porque era una forma o un método para dar explicaciones a cosas que no tenían explicación. Entonces, con el concepto de Dios podían cubrir, tal vez no todo, pero muchas cosas que no tenían respuestas. Por eso en su momento fue un concepto revolucionario. El problema fue que, como todo concepto revolucionario, tiene un ciclo y después llega a su fin. Y el concepto de la religión es un concepto que, desde mi punto de vista, debería haber ya terminado. Cumplió su rol y debería haber dejado ya espacio a otras cosas. Es decir, cumplió su función, sirvió para algo en su momento. Ustedes piensen, por ejemplo, en preguntas científicas hace miles de años atrás. Con el concepto de Dios se podían cubrir, por lo menos en ese momento, respuestas, porque digamos que el ser humano necesita respuestas. Y la idea de Dios era como una especie de atajo para llegar a una respuesta. Entonces se usaba este concepto. Por supuesto que después se fueron descubriendo cosas que dejaban en claro que Dios no tenía nada que ver, como por ejemplo los fenómenos meteorológicos y cosas por el estilo. Antes existían los dioses de la lluvia, el dios del sol, el dios del trueno, etcétera, etcétera. Después se entendió que ya no necesitaban más de esos dioses, sino que eran fenómenos atmosféricos que tenían una explicación, una causa y un efecto. Pero el problema es que la religión sigue hasta el día de hoy con muchos conceptos antiguos que hoy en día no solamente que no sirven, sino que pueden ser perjudiciales. Piensen, por ejemplo, en la Biblia. En su momento también fue un libro que daba respuestas filosóficas, hasta científicas en algunos casos, pero hoy ya nadie usa la Biblia como un libro de ciencia porque sería absurdo, ¿no? Y bueno, no sé, podría dar otros ejemplos. Piensen, por ejemplo, en el primer vuelo que hicieron los hermanos Wright, ¿no? Construyeron un avión que el primer vuelo duró 12 segundos aproximadamente y cubrió 36 metros. En ese momento fue una idea revolucionaria, pero nadie dijo, bueno, vamos a seguir usando este mismo avión porque fue una cosa extraordinaria. Evolucionó, ¿no? La idea, bueno, estuvo genial, pero se fue evolucionando hasta llegar al día de hoy. Por eso es importante tener en cuenta que algunas cosas que fueron revolucionarias en su momento, hoy ya no sirven. Y no solamente que no sirven, sino que pueden ser perjudiciales. Nos vemos, gracias.